Al Gobierno. La primera la presenta el Grupo Parlamentario Mixto sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego. Para su defensa tiene la palabra el señor Rego Candamil. Obrigado, señora presidenta. Señor ministro, onte vostede estivo en Vigo, en Conxemar, unha feira un ano máis exitosa e con moita potencialidade, especialmente porque Galiza é unha potencia pesqueira, a pesar de todo, a pesar de todas as dificultades con que se enfrenta o sector pesqueiro galego, mas, como decía, a Galiza é unha nación pesqueira que debería ser tamén considerada zona altamente dependente da pesca. Son moitos os problemas con que se enfrenta o sector pesqueiro e o noso obxectivo é que se poidan impulsar políticas públicas que favorezan o dinamismo dun sector económico que é chave, que é fundamental no desenvolvemento económico da Galiza, especialmente de toda a costa, non só polos empregos directos que crea, mas tamén por todos os empregos indirectos, especialmente no sector conserveiro e noutros, e ao mesmo tempo porque garante unha alimentación de calidade que é fundamental para o noso presente e para o noso futuro. Como decía, son moitos os problemas, vou tentar sistematizalos indo un por un. En primeiro lugar, vin un titular en que vostede decía ou prometía que vai seguir pelexando para que a Unión Europea dote de fondos suficientes ao sector pesqueiro no marco 2028-2034. Claro, fartáronse vostedes, o seu goberno, de dicir que o incremento exponencial do gasto militar non afectaría as políticas sociais, non afectaría outras políticas, mas xa sabemos que iso non é posible, os recursos son limitados, e a Unión Europea, que impulsa ese programa Real Europa, pois xa deu o primeiro paso facendo con que eses diñeiros que van ir para gasto militar fosen retirados de sectores productivos fundamentais, vinculados, ademais, como decía, á soberanía alimentar, particularmente na PAC, fondos de cohesión 20%, e especialmente para a pesca 67%, pasando de algo máis de 6.000 a 2.000 millóns de euros. Por lo tanto, señor ministro, é evidente que hai que escoller entre pesca e alimentos de calidade e armas. E a pregunta é clara: que vai facer o seu goberno? Que vai escoller o seu goberno? Que vai defender o seu goberno? Porque o BNG ten o claro, nesa dicotomía hai que escoller sempre aquilo que é fundamental para o desenvolvemento social e económico dun país como o noso e que é fundamental, ademais, tamén para garantir unha alimentación de calidade. Por tanto, estamos incondicionalmente ao lado do sector pesqueiro galego. Un sector que se enfrenta sistemáticamente ás limitacións establecidas para a pesca. Non sabemos que ten que haber limitacións, que ten que haber un equilibrio entre que é un sector productivo fundamental e as limitacións ecolóxicas que pode ter o sector. Mas temos claro que hoxe o que hai é un desequilibrio que se basea, ademais, moitas veces en informes científicos non actualizados, que se mantén de maneira moi ríxida, que ao noso xuízo debería ser modificado. Para acabar con ese problema, creemos que o Ministerio debe facer valer
o contido da sentenza de 11 de xaneiro do Tribunal de Xusticia da Unión Europea, que recoñece a importancia de atender as cuestións sociais e económicas e non só as ambientais á hora de fixar as cotas nas distintas especies e así impedir a paralización da frota e, por tanto, vetar calquera reducción de cotas que non vaya na liña desa sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea e, como digo, afectan a viabilidade da frota pesqueira galega, nomeadamente a de baixura. E, por tanto, tamén instar a Unión Europea a tomar medidas para impedir a entrada no mercado europeo de especies, no caso da xarda, procedentes dos países que se asinan cotas desa especie de maneira unilateral. É preciso levar a cabo unha xestión interna tamén das cotas que correspondan en cada caso e que permita a distorsión que se dá na actualidade entre distintas zonas do Estado que non resolveu a Lei de Pesca Sustentável para que non sexa causa de especulación coas posibilidades de pesca e de discriminación que se ven producindo até agora. É o caso, por poñer un exemplo, da sardiña, que afecta a nosa frota de cerco, a frota artesanal, e que para alén de que a cota xeral non se corresponde co estado actual da biomasa, e tamén para alén do inexplicável reparto de cota entre o Estado español e Portugal, 66%, 33%, cando o Estado veciño ten moito menos barcos que só a Galiza, está o feito de que para a frota galega sempre é insuficiente a cota da sardiña, en canto, por exemplo, no Golfo de Cádiz nunca utilizan toda a cota e negocian con ela. Son prácticas, ao noso xuízo, ilóxicas, as que hai que por fin, e por tanto entendemos que ademais de revisar os criterios de reparto nas negociacións das posibilidades de pesca, é preciso facer valer na Unión Europea os estudos científicos e socioeconómicos dos que dispoñan que poidan contribuir a determinar a situación real do stock para un establecemento acorde do TAC en cada caso e que permita a planificación do sector e a súa viabilidade a máis longo prazo. É necesario tamén, dicía antes, instar a Unión Europea a iniciar un procedimento que leva a unha profunda reforma da política pesqueira común que evite que continúe as dificultades que poden levar á desaparición da frota galega, que leve tamén a revisar o principio de estabilidade relativa que non atende á capacidade real da frota dos diferentes estados e que inclúa a declaración da Galiza como zona altamente dependente da pesca. Outro elemento que engade dificultade e preocupación ao noso sector pesqueiro foi a declaración de 87 áreas vedadas para artes de fondo, incluído o palangre, que sempre está, ademais, o risco, esa especie de espada de Damocles, de que poidan ser ampliadas. A decisión de prohibir as artes de fondo en 87 caladoiro do Atlántico norambiental tomada pola Comisión Europea en setembro de 2022, que afecta polo de agora 17.000 kilómetros cadrados por baixo dos 400 metros en augas de Portugal, do Estado español, Francia e Irlanda, foi unha decisión que non contou co apoio unánime do Consello nin coa aprobación do Parlamento Europeo, que foi adoptada tendo como referencia informes científicos e técnicos con datos obsoletos, sen ningún tipo de diálogo nin co sector, nin cos estados afectados e sen avaliación socioeconómica sobre o seu impacto. A posterior sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, tan polémica e tan inexplicável como a propia decisión da Comisión Europea, condena todas as artes de fondo por igual, sen ter en conta os efectos de cada unha deles nos ecosistemas mariños vulneráveis, establecendo unha especie de tábula rasa que pon ao mesmo nivel o arrastre de fondo e o palangre, por exemplo, aínda recoñecendo que o impacto de artes fixas sobre os ecosistemas é potencialmente menor. E mentres seguen sin existir informes que avalen o impacto do palangre nos ecosistemas, tal como recoñecía o Comité Científico, Técnico e Económico de Pesca, asesor da Comisión Europea e o Consello Consultivo para as Augas Occidentais,
austrais, enseño os informes deste ano, a directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da Comisión Europea abriu a posibilidade de ampliación destas zonas vedadas a 104 ou mesmo a 115. Estas ampliacións, según o Consello, según o ICES, afectaría máis de 9.700 km². No primeiro caso, e máis de 14.300 no segundo. En ambos os dous localizaríanse en grande parte en augas próximas a Portugal, a Galiza e o Estado español, e terían consecuencias directas moi graves sobre a frota artesanal e de litoral, ademais de consumar a práctica desaparición do palangre ou que é o mesmo, a desaparición dunha arte de pesca selectiva, sustentável e xeradora de emprego nas zonas costeiras galegas. Por tanto, nos entendemos que é necesario exixir á Comisión Europea que calquera revisión das zonas vedadas se tome en consideración informes científicos actualizados e informes tamén sobre a sustentabilidade social e económica, que é fundamental. Hai unha outra cuestión que preocupa enormemente o sector pesqueiro galego e é o impacto dos parques industriais, porque non se lle pode chamar de outra maneira, para a produción de enerxía eólica mariña, após a aprobación do POEN, que recollen esas zonas de alta potencialidade para as enerxías renováveis, para a enerxía mariña. O Ministerio de Transición Ecolóxica continúa avanzando co decreto que posibilita a expansión e a explotación desas zonas sin que existan aínda todos os informes científicos que son necesarios, entre eles o R2 sobre os efectos no sector pesqueiro, o R3 sobre os efectos nos ecosistemas mariños. Esas zonas ZAPER sabemos que van a afectar caladoiros fundamentais da frota galega e que van a afectar tamén ecosistemas mariños fundamentais. Por tanto, hai unha cuestión baseada no principio de precaución, no principio de prevención, que se non temos a constatación de que non hai un efecto negativo, o lóxico é paralizar esta decisión até que estean todos os informes pertinentes. Mas, en todo caso, sabemos de maneira empírica, polo que acontece, por exemplo, pois con ese parque experimental en Viana de Castelo, por o que deu como resultado unhas xornadas europeas en que participaron distintos estados, en que tamén estivo o Bloque Nacionalista Galego, a súa representación no Parlamento Europeo, que sí hai efectos e moi importantes tanto sobre os ecosistemas como sobre a pesca, e nesa medida, máis unha vez, nos reclamamos ao Ministerio de Pesca e Alimentación que faga valer no Goberno este argumento para que o Miteco paralice o desenvolvemento dos parques de eólica mariña. Hai máis cuestións que me gustaría comentar, mas como nesta primeira intervención se me esgotou o tempo, espero poder facelo na segunda. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, paso a contestar en nombre del Gobierno la interpelación que me formula don Néstor Rego en nombre del Grupo Parlamentario Mixto del BNG sobre un tema de tanto interés para el conjunto del sector pesquero y de la sociedad española como es sin duda el sector pesquero gallego y las medidas para impulsarlo. Y me permitirá que usted lo ha mencionado, primero que le dé las gracias por tener la oportunidad de hablar de pesca en este Congreso y hacerlo en esta interpelación, porque creo que el sector sin duda lo merece. Y en segundo lugar, la oportunidad del calendario. Efectivamente, ayer me cupo el honor
de inaugurar la 26ª edición de Consemar, que es la gran feria del sector comercializador y transformador de la pesca de España, que se celebra cada año en Vigo. Y hay dos cosas que quisiera señalar de entrada. La primera, efectivamente, tiene usted razón, la pesca y la flota gallega constituye prácticamente más de la mitad de la flota española, aproximadamente en términos cuantitativos la mitad, pero efectivamente la parte, yo diría, sustantiva de las capturas que se efectúan en nuestro país. Y en segundo lugar, un elemento que a mí me parece fundamental, que es la aportación del sector pesquero a la autonomía alimentaria, a la seguridad alimentaria de la Unión Europea y de España, y la importancia que tiene, evidentemente, la pesca, tanto el pescado fresco como el congelado, como la conserva, como una proteína de primera calidad y además de muy bajo impacto en términos de carbono. Por tanto, estamos hablando de un alimento premium del cual precisamente hice referencia en la Estrategia Nacional de Alimentación que me cupo el honor de llevar al Consejo de Ministros en enero de este año, en la cual está presente el sector pesquero de forma muy significativa. En el tiempo que me está impartido quisiera hacer varias referencias, por un lado, a la situación de los stocks, que para mí es el tema fundamental. Si queremos continuidad y queremos rentabilidad, tenemos que saber gestionar ese equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica, las ayudas y los apoyos que ha llevado a cabo el Gobierno de España y el tema que con tanta oportunidad plantea usted sobre el futuro de la financiación comunitaria y de la política pesquera común. En relación justamente con el tema de los stocks, empezaré por el caladero nacional. Creo que, salvo algunos stocks en el Mediterráneo, prácticamente toda la flota española y todos nuestros caladeros están en rendimiento máximo sostenible, lo cual es un éxito desde el punto de vista del trabajo de nuestra flota. Concretamente me quiero referir, por ejemplo, al stock de la merluza, que tan importante es. Es la primera captura que efectuamos por parte de nuestra flota atlántica y son casi 2.000 barcos los que se dirigen a esta pesquería y conseguimos una reevaluación de todos los informes científicos de forma tal que nos ha permitido tener una cuota suficiente para capturar de ese pescado tan preciado por nuestro mercado. También hemos conseguido revertir el recorte que sufrió la cuota del jurel hace 2 años de una forma muy clara, con un esfuerzo en materia de gestión, de vedas y de control. Y asimismo este año la costera del Bonito o la pesquería de la anchoa están teniendo, estará usted de acuerdo conmigo, resultados realmente excepcionales. Y en relación con la pesquería de la sardina, usted se ha referido a ello, también los resultados de este año son muy buenos. Como usted sabe, es una pesquería que desarrollamos y gestionamos conjuntamente con Portugal y efectivamente había una cantidad pequeña, sobrante en el Golfo de Cádiz. Hemos introducido desde 2023 un mecanismo de optimización, pero este año no hemos considerado oportuno activarlo porque supondría la posibilidad de incurrir en sobrepesca en la medida en que efectivamente la cantidad era muy pequeña y el tenerla que asignar por buque supondría casi automáticamente una situación que ni el sector ni la Administración queremos responder. Yo creo que este mecanismo de optimización para las diversas pesquerías del Atlántico es siempre un buen instrumento en general y, de hecho, lo activamos a satisfacción del propio sector. Sobre las aguas comunitarias, las aguas de la Unión Europea, está el tema del Brexit. Hemos conseguido, sin duda, un éxito negociador por parte de la Comisión y de España. Hemos prolongado el acceso a las aguas del Reino Unido hasta el año 2038, lo cual no era nada claro hasta hace unos meses. Y se ha referido usted, y quiero hacerlo también, a la situación o el planteamiento por parte de la Comisión Europea de las restricciones en 87 zonas del Atlántico como ecosistemas marinos vulnerables, entre 400 y 800 metros. Como sabe usted, introdujimos un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea. La sentencia nos ha sido desfavorable, pero después de consultar a la Abogacía del Estado y también en contacto
con el sector pesquero y con las comunidades más afectadas, con Galicia y con Asturias, he decidido recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque creía y continúo creyendo que tenemos argumentos de fondo muy importantes en dos temas. Uno, el equilibrio entre los elementos ambientales y la rentabilidad económica y social de nuestras pesquerías y, en segundo lugar, usted lo ha mencionado, por esa confusión que está en el propio reglamento que se hace entre el arrastre de fondo y el palangre de fondo, cuando son evidentemente artes totalmente distintas, y creemos y esperamos que el Tribunal de Justicia así lo aprecie. Pero de todas formas, de forma paralela, he mantenido y continúo manteniendo un diálogo con la Comisión Europea, con el comisario y con los servicios de la Comisión, porque efectivamente el propio comisario, en la última visita que efectuó justamente a Galicia, tuvimos ocasión de conversarlo y es consciente que tenemos desde el punto de vista científico, y los hemos aportado, datos que muestran hasta qué punto el palangre de fondo es un arte que no hace peligrar de modo alguno los fondos marinos y por el contrario, es muy importante para nuestra flota. Estamos intentando también que otros Estados miembros se sumen a la misma. Y finalmente me quiero referir a los países terceros, otros caladeros que son muy importantes para un país como España y también para la flota gallega. Hemos firmado en los últimos 2 años los acuerdos de la Unión Europea con Cabo Verde, con Costa de Marfil, con Guinea-Bissau y muy recientemente con Sao Tomé y Príncipe. Son muy importantes y también, lógicamente, pretendemos concluir en un futuro próximo un nuevo acuerdo con Marruecos, y hay caladeros que estamos ya presentes, como por ejemplo el de Mauritania, que son tremendamente importantes a todos los efectos para la flota española. Por eso, como le decía al principio, le hemos dedicado mucha atención y mucho apoyo. Concretamente, desde el año 2020, con ocasión del COVID y posteriormente los costes derivados de la guerra de Ucrania, quiero significar que por parte del Gobierno de España se han movilizado, aparte de los fondos del FEMPA, 210 millones de euros, de los cuales, concretamente, la flota gallega ha sido destinataria de 97,5 millones de euros por este motivo. Esto de forma, digamos, concreta, pero de forma más estratégica. Hace 2 años en Consemar me comprometí a solventar los problemas jurídicos derivados de la reglamentación comunitaria para lograr que el sector conservero y transformador pudiera también tener acceso a los fondos del programa de recuperación. Lo logramos y ya hemos completado el proceso de adjudicación de nada más y nada menos que 40 millones de euros, el doble de la cifra inicialmente presupuestada, en el que 19 empresas han resultado beneficiarias, 6 de ellas radicadas en Galicia, por un importe de 18 millones de euros. Y finalmente me quería referir efectivamente a lo que usted planteaba de cara al futuro, que me parece un tema sinceramente preocupante, y lo he compartido con el propio sector, lo he compartido con las comunidades autónomas y debo decir con satisfacción ante esta Cámara, debería ser lo normal, pero es ciertamente excepcional, en que hemos constituido, yo creo que una unidad de acción perfecta. Ayer le daba las gracias a la Xunta de Galicia, como lo he hecho con otras comunidades autónomas, porque se ha alineado con la posición que yo defiendo como Gobierno de España y que evidentemente creemos que es el mecanismo más eficaz para responder a esta situación de futuro. Porque tenemos 3 problemas ante nosotros. Un primer problema es la propia estructura del presupuesto. El segundo, los fondos. Y el tercero, la apertura a los mecanismos de cofinanciación nacional que sinceramente no nos gustan en este extremo. En relación con el primer tema, la estructura del presupuesto, si uno lee las propuestas de la Comisión, y las hemos leído yo mismo y mi equipo, que son más de 60 propuestas legislativas, aparte del marco global del presupuesto post-2027, realmente se encuentran pocos trazos de la existencia de una política pesquera común. Y estará su señoría y la Cámara de acuerdo con el ministro que les habla. Si hay una política europea, lógicamente esa política europea tiene que tener un apoyo europeo. Y ese para mí es el punto de partida y tenemos que ser capaces en esta negociación, que será larga y compleja y muy difícil, ya lo he dicho, y además tengo alguna experiencia porque he vivido la negociación de anteriores marcos financieros. Creo que debemos estar unidos
como España, para conseguir con el sector, comunidades autónomas y Gobierno de España, el mejor resultado posible. Segundo aspecto, el cuantitativo, que no es menor, nada más y nada menos 2.000 millones de euros, un tercio de la financiación anterior es lo que propone la Comisión Europea. Sinceramente, me parece una auténtica provocación por parte de la Comisión y no estamos dispuestos, España no está dispuesto a aceptar ese recorte planteado, porque además no es coherente ni con la autonomía estratégica que se plantea y la seguridad alimentaria de la Unión, ni evidentemente con el apoyo al conjunto del sector. Y un tercer aspecto quizás más concreto, más técnico, pero muy importante, porque supera lo técnico y lo presupuestario, es la cofinanciación nacional. Si la Comisión Europea dice ahí donde falten fondos, póngalos usted que yo se los apruebo, ese no es mecanismo, porque eso es automáticamente la vía para romper el mercado interior en el seno de la Unión Europea y nos costó mucho en 1992 alcanzar esa Europa sin fronteras, que es un elemento fundamental de cara al futuro. Creo que todo eso son elementos muy importantes, sin duda en el tiempo que me corresponde y que estoy agotando, no he podido mencionar otros aspectos que son para mí muy importantes, por ejemplo, el relativo a la valorización de las capturas, el trabajo magnífico que hacen las organizaciones de productores a las cuales apoyamos financieramente, el tema de la promoción del consumo de pescado, que me parece un tema muy claro. Hemos gastado desde el año 2019 13 millones de euros, prácticamente todos los años hemos hecho una o dos campañas de promoción, porque creo que ese también es un elemento que hay que tener presente dentro de esa situación, yo creo que muy interesante, muy compleja y muy importante para España y la Unión Europea y para el sector agroalimentario, como es el sector de la pesca. Creo que hay muchos puntos de acuerdo en los temas que usted ha planteado y que sin duda probablemente otros grupos parlamentarios coincidirán con ello. Yo creo que este es un sector que para España es absolutamente estratégico. También lo es para la Unión Europea, pero somos un país singular por el número de buques, por el tonelaje y también por la potencia de motores y por nuestra presencia prácticamente en todos los mares y océanos del mundo. Somos una gran potencia pesquera y, lógicamente, tenemos que tener una política que responda, como la que lleva a cabo este Gobierno, en apoyo de nuestro sector pesquero, de nuestros armadores y pescadores y, en definitiva, de todos los ciudadanos que consumimos los productos de la pesca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señora presidenta. Señor ministro, en relación con algunhas das cuestións que vostede abordou, en primeiro lugar, parécenos positivo esa decisión de recorrer a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Efectivamente, para nós a principal preocupación xa é que non vai adiante ese anuncio da posibilidade de ampliar aínda até 115 zonas vedadas, mas é verdade que tamén o impacto que ten esa decisión actual e o feito, como vostede tamén recollía, de que se dé o mesmo tratamento ao palangre que o arrastre de fondo. En segundo lugar, en relación cos acordos con terceiros países, vostede fixo referencia a Marrocos. Claro, preocúpanos, porque vostede sabe que en outubro do ano 2024 o Tribunal de Xustiza da Unión Europea anulou os acordos comerciais con Marrocos, incluído o acordo de pesca, a instancias da Frente Polisario, por considerar que estaba vulnerando un principio de legalidade internacional ao incluir aí as augas do Sáhara e tamén os recursos do Sáhara Occidental de maneira ilícita, de maneira ilegal.
Claro, hai un novo acordo, a Frente Polisario xa anunciou tamén que o vai recorrer, e insisto, preocúpanos que o Estado español, pois neses acordos con Marrocos, se sume precisamente a esa vulneración da legalidade internacional e, máis unha vez, de as costas o dereito lexítimo do pobo saharaui a vivir na súa terra en paz, en liberdade, e a poder disfrutar tamén dos seus recursos, porque efectivamente sería máis lóxico negociar coa República Árabe Saharaui que con Marrocos. E iso é o que lle pedimos. En terceiro lugar, en relación co financiamento, vostede di que non é aceptável. Estamos de acordo que non é aceptável. A cuestión, o problema está en cando se lle dá prioridade á escalada belicista frente a outros elementos, que é o que está facendo neste momento na Unión Europea. Por tanto, se vostede quere ter máis recursos para a pesca, pois haberá que comezar por cuestionar que a prioridade sexa armarse até os dentes e destinar todos os recursos disponíveis a comprar máis armamento, porque non é así. Nós sempre dicimos que isto, para alén de achegar maior seguranza, o que provoca é precisamente todo o contrario. O que provoca é unha dinámica de maior confrontación e, por tanto, de maior risco de deflagración dun conflito a maior escala. O que hai que activar son mecanismos de diplomacia internacional que fagan innecesario que haxa que armarse e, polo tanto, que a Unión Europea e o Estado español muden de rumbo. En cuarto lugar, en relación coa promoción do peixe, vostede falaba das campañas publicitarias. Non levamos moito tempo reclamando a reducción do IVA do peixe. Creo que non hai mellor campaña publicitaria que esa. A reducción ao 4%, mesmo ao 0%, que sería razoável, e, por tanto, pois tamén encarecemos o seu goberno a que actúe nese sentido, porque creo que sería positivo para o sector e para a alimentación do conxunto saudável do conxunto da cidade. En relación con outros asuntos, e non quero estenderme demasiado, temos moitísimos problemas coas oficinas do Instituto do ISM, do Instituto Social de Mariña. Por qué? Porque non se están cubrindo as prazas, especialmente as prazas de facultativos, porque hai dificultades moitas veces pola externalización dos cursos. Por lo tanto, o que reclamamos é que se proceda á cobertura de forma inmediata de todo o persoal facultativo dos centros de sanidade marítima na Galiza para evitar demoras que impliquen tamén demoras nos embarques, e se non hai a posibilidade inmediata, pois que se acorde cos Sergas os recoñecementos médicos previos aos embarques de xeito prioritario, que se aumente de forma urxente a oferta e que se mellore a xestión dos cursos do ISM na Galiza, en particular daqueles que son de obrigado cumprimento para poder desenvolver a actividade laboral a bordo dos traballadores e traballadoras do mar, sen que se produzan demoras, porque ademais aquí estamos falando de poñer coto a un problema do relevo xeracional, do revezamento xeracional, que é unha preocupación permanente. Mas tamén esa dificultade está en relación coas condicións en que moitas veces se desenvolve a actividade. Por iso nos sorprende que 3 enmendas, en concreto voulle falar da primeira, que o BNG incorporou á Lei de Pesca Sustentável, non esteñan aínda activadas. A primeira é en relación coa promoción dos convenios colectivos por parte das autoridades laborais para favorecer condicións laborais dignas ás persoas tripulantes na pesca de grande altura e litoral. Non hai na Galiza. Por tanto, xa cando se sobrepasaron os prazos legais que había, a pregunta é que vai facer o seu goberno para activar iso, como que vai facer para que se active tamén a disposición adicional 7ª para garantir o voto dos mariñeiros embarcados, ou se poña en marcha tamén a previsión para que se desenvolvan un catálogo de enfermidades profesionais para a xente do mar no sector pesqueiro, pero particularmente no sector marisqueiro e naqueles segmentos de actividade máis perigosos, a partir do cal pois tamén se poidan establecer coeficientes reductores razoables, aparte de medidas de prevención que sempre son necesarias, coeficientes reductores razoables nese sector. Moito obrigado. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, en el primer turno de respuesta he omitido algún tema que acabo de recuperar o voy a recuperar a continuación porque me parece de la mayor importancia. Se ha referido, señoría, al tema de la ampliación unilateral de las cuotas por parte de algunos de los estados costeros. Para mí es un tema de mayor importancia. Lo planteé en la última reunión del Consejo de Ministros Agrifish, justamente en Bruselas. Nos preocupa mucho que en Caballa y en Bacaladilla haya estados costeros que estén atribuyendo cuotas a sí mismos y por encima de lo que estimamos son la situación de los stocks desde un punto de vista biológico. Y además nos preocupa la negociación particularmente con Noruega. Usted no lo ha evocado, pero yo aprovecho para mencionarlo. Me parece un tema de mayor importancia y aprovecho esta ocasión para desde esta tribuna decir claramente que estamos defendiendo que la Unión Europea mantenga su cuota histórica para el año 2026 y además que se recupera la cuota pendiente que nos debe Noruega desde el año 2021 y que el aspecto comercial se incluya plenamente en la negociación. Son elementos muy importantes y evidentemente hay que tenerlos en cuenta, aparte de los que ya he mencionado en relación con los estados compartidos entre la Unión Europea y Reino Unido. Efectivamente, la posible ampliación de las zonas ecosistémicamente vulnerables es un tema que nos preocupa. Por eso mismo hemos abierto esa doble vía de recurrir la sentencia del Tribunal General y, a su vez, abrir una vía de negociación con la Comisión Europea. Creemos que, efectivamente, hay que defender nuestros mares y océanos, pero tenemos que hacerlo con una evaluación rigurosa desde el punto de vista científico y tenemos que tener en cuenta también los aspectos económicos, sociales y los impactos que las medidas que puedan llevarse a cabo implican sobre nuestra flota. Quiero decir que cuando se dictó el reglamento ejecutivo hace unos cuantos años por parte de la Comisión, lo primero que tuvimos que hacer de las 87 zonas es clarificar que incluso desde el punto de vista de los fondos a los que se referían y las alturas, en muchos de ellos los datos no eran exactos y de hecho redujimos en la práctica la aplicación de las 87 zonas incluso antes de ir al Tribunal de Justicia, solamente para mostrar lo complejo del tema y la necesidad de proseguir en este trabajo conjunto con la Comisión para defender firmemente nuestros intereses. Sobre el tema de Marruecos, lo que ha hecho el Consejo y la Comisión no es sino poner y adaptar los acuerdos vigentes a las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas hace un año, en un doble aspecto, lo que se refiere al origen de los productos y también la repercusión sobre las poblaciones del Sáhara de los resultados económicos de la actividad económica que se lleva a cabo en el marco de los dos acuerdos agrícola y pesquero que existen. Por tanto, el Servicio Jurídico de la Comisión y el Servicio Jurídico del Consejo han dado luz verde, se ha aprobado por parte del Consejo y me parece una adaptación necesaria para acuerdos que tienen también un sentido agrícola y pesquero, pero tienen también un contenido estratégico muy importante tanto para la Unión Europea como para Marruecos. Sobre el presupuesto comunitario coincido con usted, pero creo que nuestra defensa tiene que ir por otro lado. Efectivamente, teníamos y habíamos planteado el presidente del Gobierno situarnos en un 2% del PIB comunitario. Actualmente el presupuesto es un 1,13, la propuesta de la Comisión es un 1,26, pero si tenemos en cuenta el pago de intereses y de principal del Next Generation EU, del programa de recuperación, es un 0,12, con lo cual nos quedamos con una centésima de más, prácticamente nada. Y yo creo que el problema de fondo, lo he dicho más de una vez, en este caso es con la pesca, pero también con la agricultura. No es un enfrentamiento entre tanques y tractores, creo que es un error plantearlo así. Necesitamos seguridad y defensa, necesitamos una política común de energía y necesitamos también la seguridad alimentaria y la autonomía alimentaria de la Unión Europea. Efectivamente, mi intención es continuar con las campañas de promoción de consumo de pescado, la última de las cuales, Llena tu mesa de mar, está teniendo un gran éxito
Ya ha hecho usted referencia a otros temas que no son de competencia directa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de los cuales tomo nota y efectivamente tendré ocasión de conversarlos con los colegas responsables, tanto en materia laboral y de seguridad social como en materia ambiental que ha planteado su señoría. Concluyo por donde empecé en mi primera intervención. Creo que hablar de pesca es muy importante en esta Cámara, que es un sector clave desde el punto de vista estratégico para nuestro país y también para nuestro sector agroalimentario y nuestra autonomía alimentaria. Y efectivamente creo que merece no solo la atención de sus señorías y de esta Cámara, sino también el apoyo que le presta el Gobierno de España en las negociaciones difíciles que siempre tenemos en Bruselas, pero también desde un punto de vista práctico en el día a día de un sector cuyas condiciones de trabajo son sinceramente muy complicadas y muy difíciles, pero que merece, por tanto, el reconocimiento y el apoyo del conjunto de la sociedad española. Muchas gracias. Gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la estrategia que